Tiene 30 años de actividad laboral en el rubro frutícola. Actualmente se desempeña como asistente técnico en el uso de los reguladores de crecimiento de la compañía Sumitomo Chemical Chile. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la importancia del manejo de la raíz en los cultivos de exportación. Sobre la mecánica hay algunos temas que tenemos que tener en cuenta. La agenda del día, empezamos con esta breve introducción, luego desarrollaremos el tema por aproximadamente unos 45 minutos y resolveremos algunas preguntas, será por un tiempo aproximado de 20 minutos. Durante todo este tiempo de la hora del experto, los micrófonos de los espectadores se encontrarán apagados durante la charla, esto para poder darle continuidad a la presentación del experto. Sin embargo, todos los participantes pueden enviar sus preguntas a través del chat o por el botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla. Y al final del desarrollo del tema, el ponente va a resolver algunas de las preguntas, esperemos poder resolver la mayor cantidad posible, considerando el tiempo que tenemos destinado para este espacio de resolución de preguntas. Para los que no escucharon, yo soy Matías Bertrán, ingeniero agrónomo, chileno, padre de 5 hijos y 2 nietos. Y trabajo hace 12 años en la compañía Sumitomo Chemical, y nuestro socio comercial TQC me ha hecho esta invitación para hoy día comenzar de fondo con los productos que tenemos en Perú en este minuto. Ahí están enumerados algunos de los temas que voy a tocar, básicamente para ir ordenando las preguntas. Ustedes se pueden referir también de esa manera en orden de importancia. Y lo que nos convoca hoy día es hablar de una parte de las plantas que no vemos claramente, que son las raíces. Las raíces siempre están ocultas a nuestra vista, pero juegan un tremendo papel en la sanidad y en la productividad de los árboles, de las plantas, de nuestros cultivos, y por lo tanto merece cierta atención particular. Para esto esta imagen es bastante elocuente. Lo que ocurre abajo es algo impresionante. Hoy día, ayer y todos estos días estudiando del tema, me di cuenta que existen alrededor de 1,3 millones de especies descritas en la Tierra, pero se estima que hay más de 40 millones de especies, y una parte importante de estas especies son vivas, especies que viven bajo la tierra, viven en concomitancia con las raíces, con el suelo, los organismos, etc. Y las raíces, en el fondo, son el primer órgano que la planta comienza a crecer y a desarrollar. Cuando uno germina una semilla, puede ver que lo primero que aparece es la radícula. Y sus principales funciones son el anclaje, el fijar la planta, ¿cierto?, al suelo, cuyo sustento de por vida va a ser necesario, y la conexión con el agua y nutrientes que hay en el suelo, es decir, funciones de hidratación y de nutrición. Y también hay funciones de sanidad. Ambas funciones, las fundamentales, permiten que la planta pueda crecer, desarrollarse, producir. Cuando yo me refiero a las plantas, estoy hablando vastamente del mundo vegetal, pero nosotros en nuestra cabeza pensamos en los paltos, en las vides, en la cebolla, en los nísperos, en las nueces, en todo tipo de plantas frutales que cultivamos para realizar nuestra actividad diaria. También existen raíces con funciones secundarias como almacenamiento y otro tipo de actividades fisiológicas distintas a la absorción de nutrientes y agua. Una pequeña reflexión: en la mayoría de los sistemas de riego confinado, y me refiero al goteo en particular, constantemente tenemos zonas de aireación insuficiente por el impacto permanente de la gota en un solo punto, pero también se concentran sales en ese bulbo
lo que llamamos el frente salino, que nos obligan a practicar métodos de riego que son muy precisos para no dañar las raíces, o sea, por falta de oxígeno o por salinidad acumulada. Lo que yo les voy a hablar hoy día tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la insuficiencia en la respiración de las raíces, la capacidad de las raíces de tomar agua o incapacidad eventual, y sobre todo la intolerancia a la salinidad que se produce cuando nosotros comenzamos a regar. Los suelos per se tienen sales, pero se salinizan con el riego. Bueno, y avanzando un poco en esto, ¿qué factores pueden estar afectando el desarrollo de las raíces? La verdad es que hay muchos factores, esto es multifactorial, existen componentes químicos, ¿cierto? Todo lo que conocemos de la química del suelo, toda la parte física del suelo, lo que es la estructura, y los biológicos. Aquí quise rescatar una frase que dijo un gran maestro italiano, Leonardo da Vinci. Dijo, él era arquitecto, pintor, escultor, un escritor, sabía de todo, y sin embargo se refirió al suelo. Dijo, conocemos mejor la mecánica de los cuerpos celestiales en funcionamiento que lo que ocurre bajo nuestros pies, es decir, que sabemos más de las estrellas, del sol, de los astros, de los planetas, que de lo que pasa bajo nuestros pies en las raíces de nuestros cultivos. ¿Y por qué les digo esto? Porque un escritor, un arquitecto, puede haber sido un tipo muy observador de la naturaleza. Lo que nosotros necesitamos es mirar, aprender a tener una mirada sobre todas estas cosas que van a ser tema de esta presentación. La estabilidad de los componentes, ¿cierto?, químicos, físicos y biológicos, dicta, ¿cierto?, la sustentabilidad del suelo. Estos componentes que mencionamos, el más desconocido de todos en las explotaciones agrícolas es el biológico. Sin embargo, conocer esta área podría traer beneficios como para lograr mejor rentabilidad, mejor productividad y mejor sanidad de los cultivos. Solamente para que tengan una idea en la cabeza, una imagen de lo que podrían ser los factores que afectan el desarrollo de una raíz. Ahí vemos una típica raíz con cierto grado de pivote, ramificada, pero se mencionan lateralmente aspectos que llamamos factores que pueden afectar, por ejemplo, la falta de aire, la anoxia, la compactación en los suelos, ya sea por impacto del agua, por muchos factores, el manejo de las enfermedades, las temperaturas, etc. Son muchas las causas por las cuales el desarrollo de una raíz puede verse afectado en un suelo determinado. Entonces, yendo un poco a esto, ¿qué importancia pueden tener estos componentes biológicos llamados micorrizas en la agricultura moderna? Bueno, las micorrizas en realidad son parte de un grupo gigantesco de especies de hongos que conviven en el suelo, como todos los hongos conviven con sustratos, ya sea vivos o muertos, ya sea saprófitos, digamos, porque dependen de la alimentación. Ellos no son organismos que son capaces, como las plantas, de generar sus propios alimentos. Más bien son como los seres humanos, que necesitamos comer todo preparado. Entonces los hongos se alimentan de las plantas. Y esta conexión simbiótica que ocurre entre hongos y raíces es lo que ha dado origen al concepto llamado micorriza, que en definitiva no es más que la fusión de una palabra, mico significa hongo y rizas significa raíz.
esta simbiosis que se produce entre la raíz y las plantas es a la que nosotros nos vamos a referir de aquí en adelante. Estos hongos son capaces de crear esta simbiosis para conseguir efectos positivos para su propio desarrollo, pero también generan beneficios importantes para la planta hospedera, para la planta que ha sido colonizada por este hongo, por este conjunto de hongos. Digo conjunto, son miles de cualquier cantidad de especies que interactúan con las plantas. Entonces, en este minuto podemos decir que las raíces también tienen sus propias raíces. Ustedes ven ahí una imagen maravillosa de raíces, de pelos radicales, que están colonizados por hifas, por micelio. Eso es un hongo. La composición de ese hongo en particular es bastante más detallada que yo lo estoy diciendo, pero imagínenselo tal cual, es una cantidad de masa del micelio que explora el suelo mucho más allá de lo que la raíz es capaz. Y por lo tanto esta relación simbiótica permite a la planta explorar mucho más el volumen de suelo y tener mucho mejor disponibilidad de agua, perdón. Asimismo, los hongos interactúan con el coloide del suelo, produciendo también la obtención de algunos elementos, en particular fósforo, zinc, que se mueven poco, son fácilmente solubles por las hifas de este hongo, y a través de eso son capaces de ser absorbidos por la planta de mejor manera que lo hacen ellas, que sabemos tenemos siempre deficiencias en fósforo en nuestros cultivos. Bueno, aquí está lo que venía conversando. Las micorrizas son hongos que conviven con la mayoría de las plantas en sus raíces y forman esta relación simbiótica. Son organismos heterótrofos, que quiere decir que requieren alimento de otras especies. Lo que necesitan estos hongos, estos y todos los hongos para sobrevivir, es el carbono. Y el carbono es lo que las plantas, árboles, fijan a través de la fotosíntesis. Es la manera que ellos se complementan. La planta le entrega fotosintatos, fotoasimilados, carbono, como quieran llamarle, tiene muchos nombres, y el hongo le entrega a la planta mejor agua, nutrientes, y facilita la biología en el suelo en el mediano plazo, ya que es capaz de secretar compuestos como la glomalina, que producen agregados en el suelo. En general, la mayoría de las plantas logran hacer una simbiosis con hongos. Alrededor del 90% de las plantas en la Tierra logran tener relaciones simbióticas. Esta relación existe al menos hace 400 millones de años, o sea, un 10% del tiempo de la vida o longevidad de la Tierra. La Tierra tiene 4.500 millones de años, y estamos hablando de 400 millones de años. Imagínense la cantidad de tiempo que vienen trabajando juntos, como para no poner atención en este minuto. Proporcionan a la planta una mejor absorción de nutrientes y a cambio de suministro de carbono. Juega un papel importante en la biología del suelo, lo mencioné recién, la glomalina. Acuérdense, glomalina, y van a ver que las cepas que contiene nuestro producto son glomus, y de ahí viene el nombre, glomalina. Existen diferentes tipos de micorrizas. Están las que nosotros necesitamos en este minuto, que son las endomicorrizas arbusculares, que son las que participan en la simbiosis con los árboles frutales en general. Están las ectomicorrizas, que colonizan básicamente pináceas, coníferas, árboles forestales. Hay otro tipo de micorrizas, ahí ustedes pueden ver que hay muchas, las ericoides, que son las que colonizan
los arándanos, arbutoid, micorriza, etc. 7 tipos, de las cuales la que nosotros nos interesa hoy día hablar son aquellas que están en la parte superior de su pantalla, arbusculares. Solamente un 5% que no hace simbiosis, básicamente son plantas como las brásicas, lo que son las coles, ¿cierto? Las betarragas, las acelgas, pero tienen otras relaciones con otros hongos. Aquí nos vamos a concentrar básicamente en las que funcionan. Y yendo un poquito más de fondo, la mecánica de colonización que tienen las micorrizas, en este caso se grafica una comparación entre la ectomicorriza y la endomicorriza. La ectomicorriza, que es la que yo les mencionaba, relaciona simbiosis con plantas de tipo forestal, coníferas básicamente. No son capaces de ingresar a la célula, sin embargo, se adosan a la punta de la raíz, produciendo los beneficios que ya conocemos. Y la endomicorriza, que es la que tienen a la derecha, que son estas estructuras que son capaces de penetrar la corteza de la raíz, penetrar la célula y formar una estructura que se llama arbúsculo, que es como un árbol, exactamente, y que en ese punto genera toda una serie de relaciones benéficas, químicas, ¿cierto?, de metabolismo entre la planta y el hongo. Ahí es donde ellos hacen su conexión. También tienen otras estructuras como las vesículas de almacenamiento, pero básicamente la endo es la que es capaz de ingresar adentro de la célula de la raíz. Y como es importante también describirlo a la hora de explicar cómo entran las micorrizas o cómo se asocian, existe una ruta que está descrita en esta lámina, y más adelante están unas imágenes, pero básicamente son 3 etapas. En la primera, ¿cierto?, la planta identifica en este caso a la espora del hongo, y la planta a través de su raíz secreta un producto que se llama strictolactona y que es capaz de generar este acercamiento del micelio hacia la raíz. Genera una relación que se llama biotropismo, o sea, se atraen positivo. En el segundo paso, se produce un contacto intercelular, se forma la estructura llamada el apresorio, que es el que conecta la raíz al micelio directamente, y ahí el tejido del hongo comienza a desarrollarse hacia el interior, logrando penetrar la célula, y que es la parte final o tercer momento en donde se producen cambios de tipo morfológico y estructurales, tanto en los tejidos colonizados por el hongo como en la raíz. Lo que van a ver aquí es una lámina que explica lo que yo acabo de mencionar. En el lado izquierdo de su pantalla, en la número 1, ¿cierto?, van a ver que están las micorrizas, están los hongos afuera, la planta secreta esta sustancia, la strictolactona, que es detectada por el hongo se acerca y en la fase 2 se produce el apresorio, ese es el apresorio donde se produce la conexión física, y en la parte 3 van a ver que se forman los arbúsculos en la zona de las células, en donde ya se produce esa relación de simbiosis. Este proceso es muy rápido, es un proceso que dura aproximadamente días en desarrollarse, pero es importante considerarlo a la hora de las inoculaciones, de los tratamientos, porque todo esto hay que llevarlo a terreno. Vamos a llegar con un producto, si quiero inocular, y entonces la pregunta es, ¿cuándo tengo que hacerlo? Eso tiene que ver con la actividad de las plantas. Por eso es que es tan importante entender estas láminas y su cometido. Primero, entender que los
propágulos del hongo deben estar en contacto cercano o directo a la raíz, luego la raíz debe estar en cierta actividad. Nosotros que vivimos en un país de tipo subtropical, tenemos invierno, y en los inviernos las raíces crecen muy poco y eventualmente se quedan detenidas. No es el momento. Justamente lo que nosotros buscamos para la inoculación es el periodo posterior, cuando se empieza a desarrollar la raíz, cuando ha brotado la planta. Lo mismo podemos llevarlo a Perú, en el sentido de que es importante que haya actividad radical para poder generar una colonización. Bueno, y las micorrizas de Sumitomo son aquellas que están viendo en la pantalla. Nuestro producto, uno de nuestros productos, se llama Endomax. Es una suspensión concentrada que contiene 4 cepas del hongo del género Glomus. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné la glomalina? Por eso, porque son 4 cepas de endomicorrizas arbusculares que generan esta característica de formar agregados en el suelo. Endomax es un inoculante compuesto por cepas de hongos que favorecen su relación con las raíces de las plantas. Estos colonizan las raíces, ayudándolas a ser más eficaces en la absorción de los nutrientes y agua, lo que estaba mencionando. Los hongos micorrízicos incrementan el área de absorción de la superficie de las raíces de 100 a 1000 veces, con lo que mejoran en gran medida la capacidad de las plantas de acceder a sus recursos. Cuando yo les digo que la función principal de las raíces es anclaje y obtención de agua, bueno, la función principal de la relación simbiótica entre la raíz y el hongo es justamente esa: aumentar hasta 100 y 1000 veces el volumen de exploración del suelo. Imagínense todo lo que es capaz de incrementar. Bueno, las micorrizas tienen funciones básicamente de absorción de agua y nutrientes, protegen a las raíces frente a algunas enfermedades, cumplen un rol esencial en el ecosistema terrestre al colonizar biotróficamente la corteza de una raíz sin causarle daño, sino que se integra y llega a ser parte de ella. Son capaces de detoxificar metales pesados presentes en el suelo, muy interesante. Las plantas proporcionan al hongo compuestos carbonados, es decir, le devuelven en beneficio de lo que ellas obtienen carbono, que es lo que el hongo necesita para alimentarse y crecer. Entonces las micorrizas desarrollan un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de muchos ecosistemas de la rizósfera, y es posible encontrarlos en todos los suelos y climas terrestres. Debido a la función que ejercen estas micorrizas como protectoras de los cultivos, es posible reducir los fertilizantes y o fitofármacos en aquellas plantas que las posean. Claramente, con todas estas funciones se generan beneficios que vamos a mostrar al final en experiencias que tenemos ya en agricultura, pero los podemos mencionar de antemano. Aumenta la masa efectiva de la raíz. Los hongos aumentan la superficie total de la raíz, como les dije, de 100 a 1000 veces. Por lo tanto, hace que el sistema en general se vuelva mucho más eficiente. Entonces, mejora la absorción de nutrientes. Todas las hifas exploran más allá de la rizósfera. La rizósfera es exactamente la atmósfera que está alrededor de la raíz. Y entonces los nutrientes que no se mueven dentro del suelo, como el fósforo, por ejemplo, son transportados a través de este micelio hacia la planta. Generalmente fósforo hay en el suelo, pero no está disponible. Necesitamos solubilizarlo, obtenerlo de una manera en que la planta lo pueda tener. El hongo es capaz de solubilizar fósforo del suelo, fósforo que está en fracciones no solubles, y entregárselo a la planta de manera que ella pueda mejorar sus niveles de fósforo. Genera tolerancia a la sequía. ¿Por qué? Porque claramente al aumentar de 100 a 1000 veces el volumen de exploración, claramente el agua disponible en zonas del suelo donde las raíces no llegan son fácilmente adquiridas por
por el hongo, y eso mejora mucho la tolerancia a la sequía. También existe, y se ha documentado, que existe una mejor resistencia a los estrés salinos por parte de las plantas, que tiene que ver exactamente con lo mismo. La sal se afecta a las plantas cuando llega a niveles o contenidos elevados en el suelo, producto de riegos sin fracciones de lavado, por ejemplo, o riegos con aguas muy salinas que se van concentrando y que claramente necesitan alguna estrategia particular. En este caso, dada la condición de exploración que tiene el hongo, puede mejorar esa tolerancia. Dos mecanismos de importancia para mitigar la salinidad es el impacto a corto y a largo plazo, basado en aumentos en la salud de las plantas y mejoras a largo plazo en la condición del suelo, que tiene que ver con el agregado que produce la glomalina. Además de sus roles bien reconocidos en la salud de las plantas, las micorrizas pueden influir positivamente en la agregación de suelo, el oxígeno del suelo y los niveles de carbono. El fósforo, lo mencioné, quiero recordarles que el fósforo en la planta corresponde a uno de los macroelementos principales y que lo que hace de todo, participa en todas las actividades del metabolismo de las plantas. Se almacena como energía y se transfiere como energía en la fotosíntesis que se produce en las hojas y respiración, en los procesos de división y elongación celular, esencial en todos los procesos de brotación, estimula el desarrollo de las raíces y los rebrotes, las magollas, en el caso de los cereales, genera resistencia a las enfermedades. ¿Para qué? Les voy a mencionar, no cabían en la pantalla la cantidad de actividades o responsabilidades que tiene el fósforo en las plantas, pero como es uno de los temas que nos interesa mucho mostrar y compartir, lo puse como un tema fundamental. También existe una lámina, no la voy a leer completa, pero quiero que tengan claro que todo esto está disponible para poder ser estudiado. Y fíjense que de las 4 cepas, prácticamente todas tienen como beneficio aumento en el rendimiento de los cultivos. Todas tienen un aumento en la absorción del nitrógeno y del fósforo. Las 4. Todas aumentan la biomasa de las raíces. Todas mejoran la tolerancia a la sequía de las plantas. Entonces, bueno, y esta lista continúa hacia abajo, la corté porque era demasiado larga, pero en el fondo quiero que tengan en cuenta que existen muchos otros beneficios que no los voy a mencionar, dada la posibilidad de un corto plazo en esta charla. Y bueno, yo les he mencionado varias veces respecto de qué es la glomalina. La glomalina es una proteína, una glicoproteína que produce el hongo y que une partículas de suelo para formar agregados. En el fondo, el agregado es la estructura que protege la materia orgánica, mejora la retención de humedad y mejora la ventilación del suelo. Ustedes se pueden imaginar, es difícil, pero la ventilación, cuando hablamos de la ventilación, el suelo necesita aire. Primero, agua después. Un suelo anegado no permite que crezca ninguna raíz. Prácticamente bajo condiciones de anoxia no se generan las raíces. Por eso es que es tan importante el concepto de generar estructura, para que los suelos tengan porosidad y el aire de la atmósfera sea capaz de entrar y moverse en el entorno de la rizósfera. La glomalina está formada por estos hongos, sobre todo por los hongos arbusculares, que producen este compuesto adhesivo en sus vastas redes de hifas en forma de raíz. Y por lo tanto, esta presencia de glomalina, si se puede detectar en el suelo, es un indicador de un ecosistema sano. Muy importante. La glomalina en sí es un tremendo almacén de carbono, de hasta 30-40% de la molécula de la glomalina es puro carbono, y puede representar hasta 1/3 del carbono del suelo del mundo. Imagínense de lo que estamos hablando. Yo no tenía idea, me encontré con mucha información que es sorprendente, pero digamos, después de ver lo que son los hongos en el mundo, en las especies de la Tierra, me queda claro que representan una vasta cantidad de especies
que están viviendo junto con nosotros. Podrían servir para eliminar los virus, a propósito de esta contingencia. Bueno, vamos un poco a la parte más técnica. El producto viene ya formulado, líquido, incluso viene con unas bacterias, viene formulado para ser tratado de manera convencional, mecánica, y presurizado en sistemas de riego, lo cual es muy interesante porque permite aplicarlo directamente a través del riego. En general, nosotros recomendamos una dosis de 150 mililitros por hectárea. Ahí hay una cantidad enorme de propágulos que se distribuyen en las raíces del cultivo, cualquiera sea este. Puede ser cebolla, puede ser papas, puede ser nogales, paltos, cítricos, etc. Esta es la etiqueta. Los momentos y recomendaciones vienen a continuación, pero básicamente ustedes pueden ver que hay un montón de alternativas como para poder micorrizar. Y algunos momentos, solamente a modo de ejemplo, yo les puedo mostrar que existen micorrización a nivel in vitro para rooting, para generar raíces en plántulas de propagación in vitro. Ahí hay un estudio conducido por el doctor Alap en San Luis. Inoculación, cuando las plantas in vitro son removidas al área de aclimatación. Nosotros tenemos este proceso en Nogales, en Chile, se propagan in vitro los patrones, y exactamente lo que están viendo ahí es lo que se hace. También un estudio conducido en Estados Unidos. Luego, inoculación en el área de propagación, antes de irse al vivero propiamente tal, a la venta. Y finalmente, aplicaciones de campo. Ahí aparece una planta a raíz desnuda, que puede ser perfectamente por un manzano, básicamente podría ser un carozo, pero en cualquier caso, a raíz desnuda o bajo raíz cubierta con contenedor, el sistema funciona perfectamente bien inoculando vía drench o vía aspersión, logrando que todos los propágulos toquen, excepto el área de la raíz. Esto que les voy a mostrar ahora es parte de un estudio que se realizó, que me pareció interesante porque tiene que ver con la evidencia de que el producto de MycoApply, que se llama Endomax, es capaz de ser inyectado a través de un sistema de presurizado y obtener los propágulos micorrízicos en el agua de los emisores posteriormente que fueron estudiados. No voy a entrar en el detalle del ensayo porque está escrito ahí, pero ustedes pueden ver en la imagen que efectivamente lo que se hizo fue una inyección en donde se distribuyó hacia muchos puntos y luego se tomaron del tanque y de los emisores y efectivamente la mezcla contenía el mismo producto. Lo que está concluyendo este ensayo es básicamente que el producto se mueve perfectamente a través del sistema hidráulico y que es capaz de pasar a través de los emisores de gotero, de cualquier tipo de gotero, puede ser aspersores también, y llegar directamente al suelo, que es donde nos interesa que llegue. Y ya en esta parte me voy a referir a las experiencias que tenemos en cultivos de exportación. No voy a entrar en detalle tampoco porque no hay tiempo y espacio para eso, pero les voy a dar ejemplos de algunas cosas que hemos estado observando, estudiando, y posteriormente, si somos invitados al campo, podemos perfectamente mostrar en detalle un poco más de esto. Pero ahí lo que ven es una evaluación sobre árboles de limón que fueron inoculados con micorriza y la tolerancia a la salinidad que se puso como ensayo. Entonces, claramente, en los tratados y los no tratados se ven diferencias notables. Luego, un ensayo in vitro también para ver la eficacia de Endomax en plantas de manzano que fueron plantados a raíz desnuda o cuando fueron inoculados, y ustedes van a ver
las imágenes tomadas posteriormente. Bueno, ese es el seteado del ensayo, en donde están las plantas en su sustrato con y sin micorriza, y después de algún tiempo sacamos raíces para poder observar, es decir, plantas completas, y ahí se puede ver el desarrollo de raíces de la zona tratada y lo no tratado, y es absolutamente diferente. Para continuar con esta dinámica, ahí lo que pueden ver son plantas de almendro puestas en estos macro sacos con suelo, claramente, tratado y no tratado, y el tema aquí es comparar las condiciones de estrés con y sin micorriza. El de la derecha está tratado con micorriza y tiene los mismos días sin agua que el de la izquierda, y claramente el de la izquierda está sufriendo demasiado. Bueno, todos estos estudios están documentados claramente, y aquí lo que podemos ver básicamente es que en el caso del almendro, la gran diferencia que se observa entre el estrés de humedad o la falta de humedad que se produce está cuando están con y sin inoculación. Cuando uno riega bien, con y sin inoculación no hay grandes diferencias, que son las líneas segmentadas de la parte baja de la gráfica. Pero cuando uno no tiene agua para regar, como es el caso actual en Chile de la zona central, sí se nota una gran diferencia entre tener y no tener la planta inoculada. Y eso está graficado en esto que está aquí. Algunos demostrativos que se han hecho en vuestras tierras, esto es en el norte de Perú, en Paltos, aplicamos Endomax al suelo, esos son suelos bien arenosos, como pueden ver, y miren el desarrollo de raíces 4 o 5 meses después, testigos sin aplicación a la derecha. Evidencia de esto en un cultivo de vid, 2 años seguidos estudiando los rendimientos en kilos por hectárea con y sin tratamiento. Si ustedes se fijan, bueno, el testigo es el que está a la mano izquierda, y hay 3 dosis crecientes de Endomax que van hacia la derecha, y claramente en la medida que aumenta la dosis, aumenta el rendimiento para ambos años, para el año 2018 en azul y para el año 2019 en el color semirrojo. Algo, ¿qué color podría ser ese? Bueno, un color tipo rojizo. Pero lo que se ve, a pesar de que la escala va del 26 al 34, es una magnificación de lo que ocurre entre un año y otro, pero en todos los casos hay una tendencia decreciente cuando uno no aplica o disminuye la dosis de la micorriza en cuestión. Este es un ensayo muy interesante de estudiar. Bueno, en otras especies como Allium cepa, cebolla, aplicado aquí una dosis de Endomax, y pueden ver las diferencias son demasiado notables. Básicamente en cultivo las respuestas son impresionantes, son muy rápidas porque los cultivos duran muy poco tiempo. Otra imagen que traigo a colación para compartir es el rendimiento de frutos en palto, en la zona de Libertad, ¿cierto? Aquí lo que se hizo fue una inoculación en las 3 dosis que se mencionan ahí de Endomax, 75, 150 y 300, es decir, 50%, la dosis completa y doble dosis. Y doble dosis sin remoción de la hojarasca bajo los árboles, porque la aplicación se hizo asperjando el suelo. Lo más probable es que si uno no asperja, sino que aplica directamente con riego por goteo, el goteo es capaz de atravesar la hojarasca y no generar esa gran diferencia que se ve en el caso de la última barra, que aparece como que aplicamos doble dosis, pero el rendimiento es similar a aplicar un cuarto o mitad de dosis. Es porque parte importante del inóculo quedó retenido en la hojarasca, nada más. ¿Se fijan? Y esto suma y sigue, no los voy a estresar más con ensayos y cosas así. Básicamente, esto es el fin de la presentación. Espero les haya parecido interesante. A mí me ha parecido muy interesante estudiar muy a fondo
algún tema que desconocía respecto de los hongos en el suelo. Encantado de poder ayudarlos en el futuro cuando estemos posiblemente viajando con toda normalidad a Perú. Alex, Claudia. Matías, muchas gracias. Ya tenemos seleccionadas 5 preguntas, algunas que se han repetido, algunas muy interesantes para resolver. ¿Te prefieres que te lea la primera pregunta o ya las tienes ahí? Aquí estoy. Perfecto. Ya. La primera pregunta dice, ¿en qué momento recomienda aplicar las micorrizas? Bueno, lo dije. Yo creo que la persona que me lo preguntó lo hizo antes de que yo lo dijera. Es muy importante observar, como hacía Leonardo, observar el medio, observar la actividad radical. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una plantación de palto o de cítricos que están en contenedor, mi recomendación sería la inoculación en el vivero directamente sobre el contenedor vía drench. Disuelvo la dosis completa por hectárea en el número de plantas que voy a poner por hectárea. Si voy a plantar a 5 por 5, disuelvo los 150 gramos en 400 plantas y hago la dosis y lo inyecto directamente en el contenedor. Otra alternativa es llevar las plantas al huerto e inocularlas posteriormente cuando tenga el riego. Un riego, por supuesto, confinado, un riego que tenga la posibilidad de poner las gotas en la zona de raíz. Si se trata de plantas a raíz desnuda, la recomendación más, yo diría la mejor recomendación es aspejar sobre raíces desnudas o bien sumergir las raíces en un bin cerrado con la dosis completa. Yo lo he hecho esto en nogales, lo hemos hecho en vides, lo he hecho en parra, bien digo, y en duraznero, con cervero, y en todos los casos he obtenido excelentes resultados en cuanto a la homogeneidad de las plantas, crecimiento del primer año, sobre todo los huertos muy, muy homogéneos. Y todos se han hecho de esa manera. Después de los tratamientos químicos, porque todas las plantas requieren un tratamiento previo a la plantación, ahí los oliveros les gusta tirar una cosa, a los nogaleros les gusta controlar los nematos y ¿cómo se llama? La fitóftora, y etcétera, y la bacteria ¿cómo se llama? De la galla. Y todas las plantas tienen algún tratamiento en particular. Siempre la recomendación, dado que los hongos son organismos vivos, es alejarlos de los tratamientos con fungicidas. Suena lógico. No sé si eso contesta la pregunta número 1. La número 2 dice, las micorrizas pueden ser aplicadas por sistema de riego por goteo sin aplicar días antes algún fertilizante sulfatado en el cultivo de palto. Bueno, también contesté esa pregunta durante la presentación. Sí pueden ser aplicadas por el riego por goteo, eso está absolutamente comprobado. Ahora, días antes de algún fertilizante sulfatado, no hay grandes recomendaciones negativas con respecto al uso de productos en el suelo. El suelo es un organismo vivo. Uno echa algo adentro y en los pocos minutos, horas, ya está transformado en algo diferente. Créanme, porque en general uno tiende a pensar que el suelo es lo más inerte que hay, y eso es absolutamente falso. El suelo está completamente vivo. Ustedes le echan una carga de ácido y la acidificación dura un rato en un punto determinado y luego eso se olvida y se va, porque el suelo tiene actividad. Mientras más materia orgánica, claramente, más fácil es la degradación y la eliminación de este tipo de problemas. No creo que haya algún problema con aplicar algún fertilizante sulfatado. La única contraindicación que está mencionada en la etiqueta es respecto de algunos fungicidas aplicados, en particular aquellos que son inhibidores de el esterol, el ergosterol, el teuconazol particularmente, porque, claro, inhibe las quitinas que son parte estructural del hongo. Entonces, con el resto no hay ningún tipo de problema. La pregunta número 3 dice,
chuta, esta es la 1, la 4, la 5. La 3, ¿es posible contar con algún producto que además de nutrir pueda atenuar la absorción de metales pesados? Bueno, ahí hay un trabajo bien interesante en Perú, justamente con relación a los metales pesados. Esto está en curso, el ensayo está en curso en este minuto, no se ha terminado. Creemos que vamos a tener buenos resultados. Lo que se entiende que menciona la literatura gigantesca que hay respecto de los hongos y las micorrizas y sus relaciones en el suelo, es que sí son capaces de generar un efecto supresor de los metales pesados en función de evitar que las plantas los tomen. En palta en particular. Bueno, en la pregunta hablaba de nutrir. Yo, en verdad, las micorrizas tienen una función de nutrición en la medida que se genera la simbiosis, pero no está considerado como un nutriente, sino que está considerado como un inoculante, un organismo vivo. Otra pregunta dice, en suelos erasos, pobres, no sé si está mal escrito, pero Claudia, ¿me puedes ayudar ahí? En suelos arenosos, podrá ser, pobres en materia orgánica, sobre los cuales hacemos agricultura de exportación y que son continuamente inyectados con ácido fosfórico, fungicidas sistémicos, etc. ¿Prosperan estas micorrizas? ¿Cada qué tiempo tengo que volver a incorporar con el tiempo estas especies? Qué buena pregunta, muchas gracias. Sí, también de alguna manera lo fui contestando. Las micorrizas existen en todos los suelos y todos estos productos que uno aplica. Nosotros también aquí aplicamos ácidos y fungicidas, pero de verdad, de partida los fungicidas y los ácidos llegan a puntos donde las micorrizas y los hongos no están. Entonces los hongos sobreviven mucho más allá de estos impactos. Y una manera de poder tener evidencia de aquello es que tenemos la posibilidad de tomar muestras de las raíces, ver si están inoculadas y si están presentes las cepas. Eso hoy día se puede hacer y se puede estudiar cada cuánto tiempo uno puede reinocular. Me parece que bajo condiciones de muy buena capacidad del suelo de tener actividad biológica, las micorrizaciones son bastante permanentes. En suelos con poca materia orgánica, y yo creo que es un tema que hay que ir analizando con la experiencia, no tenemos mucha en ese caso, pero lo que se ha dictado es que estas micorrizas están hasta en el desierto del Sahara, por lo tanto no tendría ninguna duda en decir que primero inoculemos y veamos cuánta persistencia tienen las cepas que se inyectaron o que se inocularon en el tiempo y luego ver si es necesario reinocular. Otra pregunta dice, es que aquí había una cosa que terminaba en otra pregunta, perdón, se me olvidó. ¿Cada qué tiempo tengo que volver a incorporarlas? Con el tiempo, estas especies se pueden volver nativas. Todas son nativas. Los hongos del suelo son hongos que la compañía Mycorrhizal Application ha ido seleccionando como las mejores cepas dentro de los que hay en el mundo. Pero en todas partes hay. Por favor, abramos los ojos, abramos Calicata y miremos. Ahí hay de todo. Lo que pasa es que no las sabemos mirar, no las conocemos, desconocemos absolutamente lo que está pasando. Pero no porque uno piensa que es arena, no hay una vida en particular abajo de eso. Yo, durante muchos años de mi vida, me dediqué a la cactofilia y la gente decía, pero ¿cómo te gustan los cactus? Si están en pleno desierto no tienen nada de gracia. Y yo les decía, no, es lo más bonito que hay ver cómo una especie vegetal de esta naturaleza, con este nivel de evolución, se desarrolla en condiciones tan adversas. Y créanme, encontré especies que están absolutamente declaradas extintas en lugares donde no llueve hace probablemente 500 años.
Y entonces, esto mismo está pasando con los hongos en el suelo. No creamos que porque no los vemos, no están. Más bien, observemos un poco más. Estoy seguro que son y hay nativas de ese tipo. Las estructuras, otra pregunta. ¿Las estructuras desarrolladas por micorrizas sobre raíces pueden reemplazar a las raíces afectadas por nematodos desde el punto de vista fisiológico? ¿Podría profundizar un poco en la relación de las micorrizas y la promoción de la floración y el cuajado? Muy bueno, qué buenas las preguntas, sí. Hay bastante inquietud. Me parece, yo no soy un fitopatólogo, no soy experto en esta materia tampoco, pero sí llevo muchos años trabajando en el suelo, mirando raíces, mirando hongos, mirando nematodos, mirando todas las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, como para decir lo que voy a decir. Efectivamente, los nematodos fitoparásitos tienen una amplia capacidad de desarrollo cuando nosotros ejercemos un efecto supresor de los enemigos naturales de los parásitos. Es decir, existen fitoparásitos, pero también existen nematodos benéficos. Existen hongos benéficos, como las micorrizas, y existen hongos que son fitopatógenos para las plantas. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar el suelo. Y la micorriza tiene una función fundamental en la biología del suelo, generando agregados en el mediano plazo, generando una mayor exploración en lo que se refiere al agua y los nutrientes. Una planta que tiene nematodos en las raíces tiene un sistema raigal detrimental porque los nematodos pican y las raíces no crecen. Claramente, por eso, la planta no es capaz de sustentarse del agua y los nutrientes que necesita. El hongo, claro que lo va a ayudar, no cabe ninguna duda, pero de fondo hay que reducir el efecto de los fitoparásitos. Y con respecto a la última parte de la pregunta, que dice, ¿qué efecto podría tener en la promoción de la floración y cuajado? Eso me encantaría contestarlo, bastante largo, pero creo que si hablamos de floración y cuaja, me imagino que la pregunta viene de alguien que está trabajando con paltos, porque nadie me pregunta por cuaja de vide. En cambio, en los paltos sí es un tema. Efectivamente, está regulado por muchas cosas. La cuaja, en el caso de los paltos, está regulado no solamente por lo que obtienen del suelo, sino que también por los organismos que favorecen la polinización. No se olviden que tiene que haber polinización cruzada en el caso de los paltos. Y con respecto al cuajado y floración y cuajado, exactamente, yo creo que lo único que podría decir en este minuto es que si el hongo está presente durante el momento de la floración y cuaja y hay alguna posibilidad de estrés hídrico, salino u otro que pueda ser favorecido por la simbiosis que hay entre la micorriza y la planta, es muy probable que vamos a salir mejor parados cuando la planta esté inoculada que cuando no esté inoculada. Espero haber contestado sus preguntas. Claudia, Alex. Excelente. Sí, excelente, Matías. Gracias por la brillante presentación. Pero sin embargo, viendo en el tema del chat, había una pregunta por ahí que me llamó la atención y no sé si nos puedes ayudar por ahí, Matías. Preguntan, ¿en qué momento se da, desde que se hace la aplicación del producto Endomax, en cuánto tiempo uno ya tiene ya una simbiosis efectiva que está haciendo un efecto ya directo en la relación raíz con el hongo y en este caso con el cultivo, ¿no? Y finalmente, para complementar con esta última pregunta, preguntaban también, si bien es cierto que también en el suelo hay microorganismos también como micorrizas, pero es importante hacer una colonización y cuánto de porcentaje de colonización es ideal que tenga con una aplicación de Endomax para un cultivo de exportación. ¿Alcanzan a ver la imagen que tengo detrás de mi peladita o no? Sí, ¿verdad? Eso es un tronco que está colonizado por hongo, un tronco que está en la selva húmeda,
Todos yo creo que nos hemos dado cuenta que si dejamos un pedazo de madera, una tabla en la hojarasca del cultivo del palto, bajo humedad, al poco tiempo que yo la escarbo voy a encontrar hongos. Esto es exactamente lo mismo. Los hongos son capaces de colonizar en pocos días las raíces de la planta. Nosotros vamos a tener como plazo, nos damos un plazo de 2-3 meses para hacer los análisis de colonización, porque obviamente no es inmediato en todas las partes de la raíz, pero el periodo de colonización desde que uno inocula hasta que se produce es muy corto, es decir, son días simplemente. Los hongos crecen a una velocidad impresionantemente rápida. Es decir, no hay que tener ningún... Cuando uno tiene las condiciones para que se produzca esta simbiosis, se va a lograr rápidamente. El poder evidenciarlo nosotros con nuestros ojos, se va a demorar un poco más. Y por supuesto, sacar muestras para poder hacer el análisis de colonización. ¿Cuánto es lo que nosotros recomendamos? Pucha, esto es como hablar de los análisis foliares desde los años 50 en adelante. Hay análisis de colonización que mencionan de un 25, un 30% y hasta 60%. ¿Cómo decir cuál es el correcto? Pero lo lógico es al menos entre un 30 y un 60. Digamos. Cualquier cifra en el intertanto. Es muy probable que no vamos a tener un 100 porque sacamos raíces que eventualmente han crecido y no han sido aún colonizadas, pero en el tiempo, no se olviden que esto es muy dinámico, entonces la raíz crece, se desarrolla, muere la raíz, se desintegra, es colonizada por otra raíz, etc. Todo esto es muy dinámico en el tiempo. Gente, Matías, muchas gracias. Claudia. Muchísimas gracias, Matías, gracias Alex, gracias a todos por acompañarnos hoy. Como les comentamos, la presentación se las vamos a enviar vía correo electrónico. Como se han inscrito a esta charla, tenemos sus datos para poder compartirles la información y seguramente partes de esta charla, que ha estado súper interesante, la vamos a compartir vía redes sociales, así que nos pueden seguir en las redes sociales de TQC para que puedan tener acceso a esta información cuando ustedes lo deseen. Los invitamos a conectarse a las siguientes ediciones de La Hora del Experto. Las vamos a ir comunicando vía correo electrónico y vía redes sociales para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Listo. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.